Jugada clave, pelota parada y gol de Roldán. Gol y el empate de El Salvador, el empate de Roldán. Aparece justamente El Salvador del Salvador. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy desde bien temprano, madrugando por esta gira asiática, ¿no? De la otra parte del culo del mundo para nosotros, y hablamos de otro de estos amistosos internacionales, en este caso de El Salvador. Sí, este país centroamericano que fue a disputar su partido luego de la goleada frente a Japón, realmente dolorosa, frente a Corea, sí, frente a la nueva Corea de Jürgen Klinsmann, y con Heung-min Son nuevamente desde el banco de suplentes, pero el gran empate, sorprendente empate de El Salvador frente a una selección mundialista como lo es Corea del Sur. Vamos a estar hablando de sus aspectos positivos, de los errores que tiene para poder corregir rumbo a la Copa Oro, absolutamente de todo lo que ha pasado con la selección salvadoreña en este partido y todo lo que tenemos para poder aportar. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir al canal acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, y vayamos con todo a hablar de Corea y El Salvador y Corea en este amistoso de fecha FIFA. Bien, arrancamos el partido nomás, ahí lo tenemos a Jürgen Klinsmann, el entrenador en este nuevo caso de Corea, que arrancaba mejor, ¿no? Arrancaba mejor. El arquero acá sorprendente. A ver, quiso adivinar el centro, terminó saliendo un tiro al arco, pero bien Romero, ¿eh? Bien Romero impidiendo el gol de Corea, que sabemos que es una selección que cuando va a nivel ofensivo es fuerte y que también trata de cuidar su arco. O sea, es una selección bastante equilibrada. Y El Salvador en este caso, sabiendo que está jugando contra una selección de mayor renombre, una selección que viene de disputar un mundial, ni más ni menos como el de Qatar, buen planteo a nivel defensivo, de estar con dos líneas de 4 muy firmes. Más allá de las llegadas no había que ponerse nervioso, no lograba quebrar el cero del arco salvadoreño la selección de Corea, que intentaba, pero bien ese 4-4-1-1 que fue mutando por momentos, pero llegando con menos cantidad de gente y llegando igualmente fuerte. A ver, llegaba El Salvador por los costados, sobre todo haciéndose fuerte por los laterales, y bien, creo que planteó bastante bien este partido la selección salvadoreña. Me pareció inteligente el planteo, lo vi bastante bien, y Huguito Pérez bien, planteando la verdad que un partido bastante interesante, parándose bien atrás, que Corea no le llegue con tanta facilidad, que no le quiebre el cero, porque es una selección que se hace fuerte a partir de la superioridad en el marcador, trata de quebrar el cero y a partir de ahí empezar a trabajar e ir debilitando a su rival y tratando de liquidar el partido, y creo que jugó bastante bien con eso la selección salvadoreña, que mirá, tuvo hasta las suyas, o sea, está bien, está atenta a los errores del rival, está bien parada desde el fondo, mirá, con poca gente, o sea, estamos contando 5 jugadores, muy linda aparte, ¿no? Dato curioso, muy linda la camiseta de El Salvador, esta oscura, esta negra, con detalles doraditos, me gustó mucho la remera de El Salvador, que siempre tiene buena indumentaria, y en este caso muy linda la camiseta alternativa. Acá lo vemos, a ver, son tiros lejanos, pasan por fuera del arco, no terminan entrando, habrá que trabajar un poco en defender un poquito más por fuera del área, puede ser, pero no me disgustó para nada, es lo que yo vi y a lo que me pareció a mí en caso después de esta goleada que sufrió frente a Japón. A ver, creo que Pérez tomó nota y tomó cartas en el asunto para cubrir ese cero, para tratar de trabajar en lo defensivo, sabiendo que se le viene la Copa Oro, que hay selecciones que están por encima de El Salvador, y trabajar de esta manera con una selección que es superior, que es fuerte a nivel ofensivo, está bueno, es interesante para esta selección salvadoreña trabajar en este aspecto. Sabían que la iban a atacar de todos lados, y bien, a ver, bastante bien, iban 25 minutos y nadie le hacía un gol. Yo creo que está bastante bien El Salvador, aguantando y luchando, ¿no? En el mediocampo, tratando de no perder el cero en su arco, trabajando muy concentrado a nivel defensivo. Fíjate que Corea intentaba filtrar pases, intentaba ingresar al área y se le complicaba bastante, tenía que recurrir al remate de afuera,
a los remates lejanos de media y larga distancia y no lograba quebrar el cero de El Salvador, que encima tenía a Romero en el arco, que es un buen arquero, por lo menos desde mi gusto y desde mi punto de vista me parece un gran arquero, el arquero salvadoreño, y hasta acá Corea no podía quebrar a El Salvador y era un interesante, ya les digo, un interesante y muy buen partido de El Salvador que cuidaba su arco y hasta incluso tenía la suya. Ya les dije, no es la primera vez por los costados, también aprovechando las desatenciones, las malas salidas de Corea. Me gustó bastante en este aspecto de la selección salvadoreña, creo que tomó, como ya les digo, ¿no?, mucha atención de lo que había sido el primer partido frente a Japón, que no salió bien, pero bueno, justamente como decía también en el resumen de Perú y de Japón, esto es para justamente equivocarse, probar, experimentar y tomar cartas en el asunto, poder solucionar, poder arreglar, y creo que esto El Salvador lo utilizó muy bien en estos amistosos que ha tenido. Me parece perfecto de cara a lo que viene en la Copa Oro. Es una selección que creo que está creciendo y que va en búsqueda de ir corrigiendo sus mayores errores para tener una Copa Oro bastante prolija y digna, y por qué no tener el batacazo, ¿no? Porque como ya les digo, Corea no lo complicó demasiado y ellos estuvieron a la altura de poder tratar de complicar a Corea, que lo han logrado en menor y en mayor medida. Han tenido mayor cantidad de situaciones y también por otro lado menor cantidad por momentos, en distintos tiempos. Pero realmente una selección que no se ha dejado avasallar por Corea como lo hizo así sí con Japón. Trabajando muy bien en lo defensivo, fíjate, todos tomando marca dentro del área, dejando nuevamente que Corea patee desde afuera, remate desde afuera del área, que trate, que no pueda entrar, que se sienta obviamente frustrado ante esta posibilidad de no poder marcar, de no poder romper el cero, y se iba al primer tiempo sin goles El Salvador. Está bien, no había hecho goles, no, pero no le había hecho goles tampoco Corea, una selección que realmente es superior, es mundialista, tiene otra forma de trabajar, claro está. Y esto es lo importante para El Salvador, quedarse tranquilo. En 45 minutos Corea no le pudo hacer goles. Y hasta incluso estuvo bastante ofuscada porque no podía y tenía que rematar de afuera y eran remates muy débiles, realmente que no pasaban muy cerca. Esta es de las pocas que tuvo Romero en el primer tiempo, algún que otro cabezazo como vimos en los primeros minutos donde El Salvador quizás entró un poquito más dormido, pero ya les digo, no hay mayores complicaciones, no le entraron con facilidad al área, Romero no tuvo demasiado trabajo y el 0-0 en 45 minutos me parece un gran resultado para El Salvador. Y así arrancaba el segundo tiempo, pero como le costó en el primero, le costó en el segundo y entró dormido, porque le ingresaron al área, más allá de esta presión alta, quizás un poco le apagó cara el entrar un poquito dormido, entró al área Corea, entró con facilidad. Y aquí en este remate sí, no pudo Romero y el gol de Hwang Yu-ho que ponía el 1-0. Como le costó el primero, le costó el segundo. Este va a ser un aspecto a trabajar, este va a ser un aspecto a corregir, que El Salvador ha ingresado dormido en los dos tiempos. En los primeros minutos de ambos tiempos, primer y segundo tiempo, primera y segunda parte, le ha costado mucho ingresar y estar metido en el partido. Y aquí es donde le apagó cara, porque le marcaron muy fácilmente dentro del área, lo que no había pasado en casi todo el primer tiempo, salvo como dijimos en los primeros minutos, donde también un poco quizás la suerte lo terminó acompañando. Corea marcaba el 1-0. Pero es una posibilidad de ver también cómo trabaja bajo presión y con un resultado adverso el equipo, ¿no?, de esta selección, y cómo sale a partir de esto el equipo de Hugo Pérez, sabiendo que ya no se tiene que defender, sino que tiene que ir a buscar el resultado porque está perdiendo 1-0 con realmente un gol medio duro, ¿no?, para poder decir, porque venía defendiendo bien, El Salvador venía bien parado, sobre todo el primer tiempo. Fue un buen trabajo defensivo de esta selección, a la cual obviamente siempre le cuesta un poco más que al resto, y me pareció que fue un poquito doloroso el gol de Corea, que como ya les digo, ¿no?, cuando empieza a hacer el gol empieza a crecer, empieza a tomar confianza, empieza a subir y empieza a jugar cada vez mejor. Pero esto es lo importante, que El Salvador creo yo que se empezó a adaptar, después empezó a tomar esa dimensión que tenía en el primer tiempo, después de los primeros minutos donde arrancó un poco más dormido, un poco más pasivo, se empezó a defender con mayor dureza, con mayor firmeza. Este es un cabezazo claro, pero también hay que trabajar en cuanto a las marcas, en cuanto a la pelota parada, porque no pueden cabecear así de fácil cerca de lo que fue el área o cerca del arquero en su defecto. Y Corea, como les dije y como les repito, empieza a crecer. Cuando empieza a tomar confianza, empieza a tener mayor rendimiento y empieza a ganar los partidos, tiene confianza, tiene facilidad, pero
El Salvador siempre tuvo la suya. Siempre. Primer tiempo, segundo tiempo, siempre tuvo la facilidad de poder hacerlo. Otra de las jugadas fáciles, acá El Salvador empezó a quebrar, se empezó a quebrar defensivamente, empezó a llegar Corea, tenía mayor confianza, mayor facilidad. Entraba Heung-min Son, la gran estrella de este fútbol coreano y de esta selección coreana. Siempre, como ya lo sabemos, mayor dificultad para la selección de El Salvador tener que marcar a este jugador que realmente es duro y obviamente tiene muchísima calidad en cuanto a la ofensiva de Corea y sufriendo, ¿no?, la defensiva de El Salvador, que ya te digo que empezaba a tener un poquito de suerte, ¿no? Aflojó y Corea encima se le venía al ataque, quería liquidar la situación. Fíjate, eran 1, 2, 3, 4, casi 7, 8 jugadores de Corea dentro del área de El Salvador que no podía frenar. Y esta es la jugada clave. Pelota parada y gol de Roldán. Gol y el empate de El Salvador, el empate de Roldán. Aparece justamente El Salvador del Salvador. Roldán de palomita, muy bien en la pelota parada, excelente remate. Y Roldán para poder marcar el 1-1. ¿Qué me contás de El Salvador? Que cuando peor la pasaba en el partido, encuentra ahí casi sobre la hora el cabezazo de Roldán. Muy bien Jairo Enríquez. Pegada pero majestuosa de Jairo Enríquez para encontrar ahí en el primer palo y que la pueda cruzar. Roldán totalmente habilitado y el empate. Hugo Pérez ahí debatía en el banco y se reía un poco porque realmente le había costado mucho a El Salvador. Pero creo que yo también lo valoraría como un premio al haber planteado un buen partido. Sí, le costó por momentos, tuvo algunos errores que le costaron el 1-0 y le podrían haber costado el 2 o hasta el 3-0. Sí, pero realmente el partido de El Salvador fue muy bueno. Planteó un gran partido, se defendió como pudo, hizo un gran planteamiento defensivo para no quebrarse frente a Corea. Y el gol de Roldán llega ahí sobre la hora para no darle derecho a réplica a Corea. Y una igualdad que realmente es importante para El Salvador. No caer derrotado frente a un rival mundialista es importante. Te llena ahí el ego un poco. Sabiendo que se podría haber jugado mejor. Siempre hay cosas para corregir totalmente. Pero es muy importante claramente no caer. Y encima de este resultado te va llevando en un mejor ánimo para lo que va a ser la Copa Oro en tan solo una semana. Y poder llevarla de una gran manera y de tener una competitividad importante en un gran nivel y también en una autoestima mayor para poder competir. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy, este empate milagroso de El Salvador. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más, también sí, pueden comentar acá abajo qué les pareció a ustedes el partido de El Salvador, cómo lo vieron, el planteamiento, de cómo lo ven de cara a lo que viene en la Copa Oro. Todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.